aquí vamos a un tipo de auditoría un poquito diferente, digamos, en el sentido de lo que abarca. Estoy grabando la clase para después subirle y ahí dejar el video para para dejar constancia de todo lo que vamos haciendo y que al final pues entregar a la universidad todo lo que hicimos como comprobación de que aprobaste la materia. Ok. Entonces vamos a entrar a lo que es el mundo de la auditoría operacional, pero a esta altura ya sabemos lo que es auditoría, que es el examen, revisión, y lo hemos visto desde la parte de auditoría de estado financiero en auditoría 1, 2 y 3. Y veíamos la parte de auditoría interna. En todas las auditorías, lo que vemos es que se va a examinar, a registrar la información que se genera dentro de una empresa. En el caso de la auditoría financiera, nosotros vamos a revisar obviamente los estados financieros de una empresa. Partimos con, si es una auditoría externa, entonces una firma de auditores que va a una empresa a revisar porque el dueño necesita que sea alguien fuera de la empresa quien revise todo lo que es la contabilidad y que al final dé una opinión si todo está bien o si hay errores y en los casos más graves si hay fraude. Entonces por eso es que contrata a una firma de auditoría externa quien es la que llega a realizar todo el proceso de la auditoría. Eso es la auditoría externa, lo que se ve en auditoría 1, 2 y 3. ¿Y por qué se ven 3? Porque ya sabemos que puede ser extenso una auditoría porque sabemos que existen empresas grandes donde la información es compleja, es bastante, y entonces hay que llevar a cabo un montón de pruebas sustantivas, de procedimientos analíticos, de pruebas de detalle de saldo, de evaluación de control interno. Es por esto que en las 3 auditorías se abarca todo el proceso desde lo que es al inicio, la invitación con las cartas de oferta técnica y económica, la carta de compromiso, de contrato y todo lo que tiene que ver después con ya los procedimientos para saber cómo está la información financiera de esa empresa. Y teníamos la auditoría interna, que en la auditoría interna es elaborada por un personal a cargo, es decir, es una persona que tiene un cargo dentro de la empresa, es un trabajador más, está ahí todos los días de la semana trabajando normalmente y él lleva a cabo una auditoría, una revisión de muchos aspectos de la empresa. Él está viendo la parte financiera, que es lo que ve el auditor externo, pero también está viendo la parte operacional, que es esta rama de la auditoría, que tiene que ver con los procedimientos. Y también veíamos que el auditor interno ve la parte de sistemas también, informática, la parte de control interno. Viendo la auditoría operacional nos vamos a dar cuenta que un elemento que va a caracterizar tanto a la auditoría externa como a la auditoría interna y esta auditoría operacional tiene que ver con los sistemas de control interno. Entonces, una similitud entre todas las auditorías porque las auditorías parten de evaluar el sistema de control interno de una empresa. ¿Por qué? Porque eso a vos como auditor te va a dar la confianza en las operaciones o en lo que se ha hecho en esa empresa. Entonces, de ahí determinas que si la empresa tiene un control interno débil, significa que vos como auditor te tenés que preparar mejor, tenés que aplicar más procedimientos y por el contrario, si la empresa tiene un sistema de control fuerte, indica que podés restringir algunos procedimientos y tener vos más confianza en que todas las operaciones se estén registrando de forma correcta.
Entonces, para eso nos vamos hacia atrás a lo que es el sistema de control interno, y eso lo veíamos en una clase particular, que el sistema de control interno abarca todos los procedimientos, las técnicas, procedimientos y políticas que tiene una empresa para el giro de sus negocios. Y con lo que se busca con el control interno es la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la razonabilidad en la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Entonces, empieza por el ambiente de control, porque veíamos, yo creo que yo te di esa clase, los 5 elementos de control interno. Y el primer elemento del control interno es el ambiente de control. Si no existe ambiente de control, entonces significa que no pueden existir los 4 restantes. La base va a ser ese ambiente de control. ¿Y qué hay en ese ambiente de control? Ahí está la misión, la visión de la empresa, los valores organizacionales, está la estructura jerárquica, está el organigrama, están los manuales de funciones, o sea, cada cargo debe tener sus manuales de funciones, cada área debe tener sus políticas y sus procedimientos. Entonces, todo esto es la base para poder tener un buen sistema de control interno. Por lo tanto, una empresa, por ejemplo, que no tenga manuales de funciones, entonces ahí tiene una debilidad muy grande de control interno, porque te vas a dar cuenta que si las personas no tienen definidas sus funciones, entonces cada quien hace lo que quiere y por eso es que decimos, ahí vos notás que el control interno es débil y por lo tanto vos como auditor, ahí es un foco rojo para vos y decir, aquí están pasando muchos errores y yo tengo que aumentar mis pruebas de auditoría. Entonces ahí viene la parte importante del control interno. En la auditoría operacional vamos a ver más adelante la auditoría enfocada en las 3E, porque la auditoría operacional va enfocada en lo que es la eficiencia, la eficacia y la economía. Eso es lo que busca, pero a través de procesos. Entonces aquí en la auditoría operacional nosotros no vamos a centrarnos en lo que es estado financiero, sino vamos a ver la operación. Por ejemplo, la operación de compra, la operación de venta, cómo se da en la empresa tiene una política de compra, tiene una política de venta, entonces vos como auditor vas a rastrear, por ejemplo, todo el proceso de compra, puedes hacer los flujogramas, puedes hacer los cuestionarios de control interno para poder evaluar el control interno y así darte una idea de cómo es el proceso. Después vos tenés que ir a ver in situ, a observar, que ya sabemos que la observación es una técnica de auditoría. Entonces vos como auditor te vas a ver cómo es todo el procedimiento de compra y podés medir los niveles de eficacia por medio de tiempo. Entonces con el tiempo vos sacás un rendimiento, por ejemplo, en cuanto a horas. Un ejemplo sencillo de auditoría operacional es cuando, por ejemplo, un banco hace una auditoría sobre sus cajeros. Entonces, los cajeros por lo general tienen un tiempo, ejemplo, 15 minutos para tardarse con un cliente, con cada cliente. Entonces, ¿qué va a hacer la auditoría operacional? Va a ir a constatar que los cajeros cumplan y entonces ahí están observando un auditor que cuánto vos tardás con tus clientes, que si estás cumpliendo, de cuánto es tu efectividad, y ahí vemos lo que es la eficacia y la economía, porque estás viendo, uno, si el cajero lo cumple en el tiempo y dos, si lo está haciendo de forma correcta, porque no es lo mismo que vos digas, soy rápido, pero en eso rápido te estás equivocando, entonces ahí puedes tener eficacia en la rapidez, pero no tener eficiencia porque lo estás haciendo errores tras errores y también economicidad no lo estás cumpliendo porque si estás gastando y gastando papeles, te estás equivocando, entonces estás haciendo perder a la empresa, aunque sea un centavo, pero no estás cumpliendo con economía ni eficiencia. Entonces tiene que ver que vos hagas las operaciones en el tiempo indicado y ya sabemos que si un poquito menos, mejor de tu meta y que las estés haciendo de forma correcta.
Entonces eso tiene que ver con la eficiencia, la eficacia y la productividad, que es la economía. Estas tres características es lo que evalúa la auditoría operacional y tiene que ver con operaciones de la empresa y no con información financiera. La información financiera es una auditoría financiera. Aquí podemos ver un concepto que dice que la auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad para determinar el grado de correspondencia entre la información y los criterios. Entonces, en una auditoría financiera, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que los saldos en los estados financieros muestren aplicación de políticas contables, de leyes y reglamentos. Entonces, lo que está viendo, pero en información cuantificable, en dinero, que si se cumple con todas las leyes y reglamentos que tiene la empresa. Y ya sabemos que tiene reglamentos internos como los que estaba hablando, como políticas contables, procedimientos, como manuales de funciones. Entonces tenés que cumplir con políticas internas, políticas contables y también con las leyes que existen en nuestro país. Es un combo de todo lo que debes de aplicar en tu información contable. Y lo que va a hacer el auditor es a examinar que el contador esté cumpliendo con todo. En auditoría operacional, aquí nos muestra una definición que dice es examinar y evaluar sistemáticamente las operaciones de una empresa con el propósito de determinar si está operando en forma efectiva y eficiente, así como establecer el cumplimiento de las políticas, métodos y procedimientos de la empresa, efectuando recomendaciones para asegurar la observancia de dichas políticas. Entonces, aquí no vamos a examinar información financiera, sino que vamos a examinar operaciones de una entidad. Lo que estamos viendo es que si esas operaciones se hacen de forma efectiva y eficiente, eficaz y eficiente. También para efectuar recomendaciones, porque al final también es eso, toda auditoría va a examinar, pero examina obviamente para saber cómo está la empresa y dar las recomendaciones, porque nos vamos a una auditoría externa, tenemos los hallazgos y después de los hallazgos, ahí dentro de los hallazgos nosotros hacemos recomendaciones. Igual, en una auditoría interna, nosotros encontramos observaciones y a esas observaciones nosotros recomendamos. Entonces, va dentro de nuestras funciones como auditores examinar y encontrar observaciones y después dar nuestras recomendaciones. Eso es parte del trabajo del auditor. En los propósitos de la auditoría operacional, la auditoría operativa formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y operativos de la empresa, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros. Entonces, es otra cosa que nos va a dar, digamos, esa similitud entre todos los tipos de auditoría. Y al final el auditor tiene que dar una opinión. Lo vemos en la auditoría externa, que es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. Entonces, igual, en la auditoría interna se emite una opinión más global, porque ya sabemos que aquella abarca auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría de sistema. Y aquí tenemos la auditoría operacional, que siempre se va a dar una opinión, pero ahora sobre los aspectos operacionales de una empresa. Porque ¿qué le vamos a ir a revisar a esas operaciones? La efectividad y la eficiencia con la que se han utilizado los recursos. En ese sentido, el objetivo va a ser identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. Uno de los objetivos es determinar si la producción o distribución de un departamento cumple con las especificaciones dadas.
En consecuencia, se dan variados informes, presupuestos y pronósticos, así como también los estados financieros. Puede que nosotros demos información de estado financiero cuando estemos estudiando alguna de estas áreas, pero tampoco es que nosotros vamos a ir a revisar los estados financieros de una empresa, pero podemos tener un apoyo en cifra o montos de los mismos. Aquí podemos ver las diferencias entre la auditoría financiera y la auditoría operacional. Entonces tenemos una tablita que nos dice primero el objetivo. El objetivo de la auditoría financiera va a ser opinar o dictaminar sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. Lo que te decía que nos vamos sobre cifras finales en una auditoría financiera porque nosotros vamos a ver que los saldos muestren razonabilidad. Es decir, que para llegar a esos saldos, un contador tuvo que haber registrado toda la contabilidad usando políticas contables, usando las leyes, porque ya sabemos, por ejemplo, acá tenemos la ley de concertación tributaria y la ley de concertación la vamos a usar cuando vamos a vender tenemos un IVA, cuando vamos a comprar tenemos un IVA, cuando vamos a hacer un pago tenemos retención. Después tenemos que declarar mensualmente, declarar anualmente. Entonces, si no cumple esto, a mí no me puede representar fiabilidad en esa información financiera. Igual que tenga que ver con las políticas contables, que ya sabemos que todavía en Nicaragua usamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, aunque hay empresas que utilicen las NIF. Entonces vos vas a ver cuál de estas dos políticas contables usa el cliente o la empresa que vas a auditar y vas a ver que se cumpla. Por eso es que al final el auditor tiene que saber mucho de contabilidad, porque si eso es lo que vos vas a revisar, entonces, ¿con qué autoridad puedes revisar si no sabes? Entonces, vos tenés que saber todo sobre principios, aplicación, todo sobre NIF, todo sobre las leyes y obviamente todo lo que es la contabilidad en sí, el proceso de registrar, clasificar, ordenar la información contable. El objetivo de la financiera es proporcionar confiabilidad de dichos estados para usarlo en la toma de decisiones. Entonces, cuando yo explico que un contador público o ustedes, por ejemplo, que van a obtener su título de licenciado, entonces después se pueden ir a inscribir al Colegio de Contadores Públicos, él te va a juramentar, te da un sello, un quinquenio, y con eso vos podés ya ofrecer tus servicios. Entonces puedes trabajar de forma independiente y podés trabajar en una firma, pero a lo que vamos es que cuando te juramentan a vos, entonces ya lo que vos decís tiene un peso, ya da fe pública. Entonces al vos decir, al final, ¿qué es lo que se busca? Una opinión, y esa opinión es según las mías que ya viste, vemos que puede ser una opinión positiva, una negativa, una abstención de opinión o una opinión con salvedades. Pero al final lo que vos digas ahí, eso tiene un valor. Vos le agregás valor a la empresa. Y entonces por eso es que vos tenés que aplicar todas las normas internacionales de auditoría en un trabajo de auditoría, porque eso a vos te va a dar la confianza, lo que se llama certeza razonable, que es tu seguridad al vos decir, aquí todo está bien, o decir, aquí hay errores. ¿Pero por qué? Porque vos aplicaste un montón de procedimientos de auditoría, tenés ese montón de papeles de trabajo que son tu prueba y vos poder decir, aquí hay errores, porque si no, ya sabemos que tu palabra no vale y aquí estamos hablando de imagen, reputación. Eso es el trabajo del auditor, por eso es que yo mucho lo asimilo, lo hablo en clase en relación a los abogados, porque yo como trabajé muchos años con abogados, entonces veo que ahí hay una similitud en cuanto al trabajo en firmas de auditoría, porque lo que vos vendes es un servicio y entonces vos tenés que entregar trabajos de calidad, porque eso habla de la imagen y reputación tuya y así es que te vas a ir ganando una base de clientes
y poder surgir ahí como una gran empresa, una buena empresa fuerte. Entonces tiene que ver con todo esto. Ahora, en la auditoría operacional lo que vamos a evaluar es la eficiencia, la eficacia y la economía. Por eso es que hablamos de las 3E, de las operaciones para formular las recomendaciones que corrijan dichas deficiencias o mejoren las mismas. Es lo que daba el ejemplo de una auditoría para ver el proceso de los cajeros en un banco, cuando vas a ver que cumplan en tiempo, que tiene que ver con eficacia, que además atiendan correctamente a cada uno de los clientes, que tiene que ver con eficiencia, y que utilicen los recursos. No es que me voy a estar equivocando y entonces voy a usar más papel o sea, ahí perdés tiempo también. La economía la vemos en tiempo, al no hacerlo en el tiempo recomendado, porque obviamente ahí tenés filas de personas y al final también en este tipo de trabajo tenés metas que cumplir y obviamente el trabajador ahí está un poco presionado porque tiene un salario bajo y tiene que cumplir cierta cantidad de metas para poder obtener un bono y vienen muchas cosas ahí, pero en ese proceso lo que va a auditar tiene que ver con la eficiencia, la eficacia y la economía. Esas son las palabras clave dentro de una auditoría operacional y contribuir al logro razonable de los objetivos de la empresa. Como toda auditoría, al final, como la auditoría interna, que es la, digamos, que tiene dentro de sus objetivos también coadyuvar a los objetivos de la empresa. Obviamente lo que estás buscando es mejorando tus procesos, mejorar tus operaciones y obviamente tenés más éxito en tu negocio porque vamos, si estamos hablando del ejemplo de la auditoría operativa, los cajeros, entonces si la gente la atienden bien, la atienden rápido, entonces vas a tener más clientes en ese banco. Porque si yo llego y ahí me tratan mal o paso mediodía haciendo fila, entonces yo digo, no, me llevo mis cuentas a otro banco. Entonces ahí lo que estás buscando es mejorar el proceso y por lo tanto mejorar operaciones y cumplir objetivos. El alcance de la auditoría financiera es limitado a las transacciones financieras de control interno. Entonces la auditoría financiera va hacia acá. Yo no me puedo extender a operativa o a sistema. Yo puedo dar recomendaciones en una financiera, pero mi límite está en estado financiero y control interno, porque vemos que también emitimos un dictamen al final de los estados financieros, pero también añadimos un informe del control interno. Entonces ahí llega mi trabajo como auditor externo o en una auditoría financiera. El operativo es ilimitado porque puede abarcar todos los procesos y operaciones. Vemos que también podemos ver algunos montos, alguna cifra de los estados financieros en la auditoría operacional. También vemos, por ejemplo, en la realidad, acompañamos nosotros cuando trabajaba en una auditoría operativa que tenía que ver con los tiempos de esta compañía que trabaja para Claro, que es LGB. Entonces ahí había también montos de dinero, estabas viendo la operación, pero también estabas corroborando datos financieros, o sea, datos de pérdida. Por eso es que ahí vemos cifras y también vemos lo más importante que es las operaciones, pero esas operaciones me pueden acarrear ciertos datos sobre estado financiero. La orientación de la auditoría financiera está hacia la situación financiera y los resultados de operaciones de la empresa desde un punto de vista histórico. Aquí vemos que la auditoría va sobre cifras. Ya cuando llegamos a una auditoría financiera o una auditoría externa, vamos sobre estado financiero de una empresa que ya cerró cierre contable. Obviamente nosotros podemos proponer ajustes, pero ya partimos pues que esa contabilidad ya cerró y nosotros vamos sobre esas cifras finales.
En la auditoría operacional vamos hacia las operaciones y los procesos del negocio en el presente con proyección a futuro, porque obviamente si estamos analizando un proceso es porque nosotros nos estamos, por ejemplo, estoy haciendo esa auditoría a los cajeros. ¿Por qué? Porque voy a abrir una nueva sucursal, puede ser, y entonces yo ya voy a tener un control sobre el trabajo de ellos. O ver de qué forma optimizar ese tipo de operación. Entonces puede que vaya dirigido hacia proyecciones a futuro y también tiene que ver con el presente porque es el día de hoy que estamos haciendo auditoría a un proceso, pero estamos viendo hacia dónde vamos a futuro. La medición que vemos en auditoría financiera, las normas internacionales de contabilidad, de información financiera, lo que decía anteriormente con políticas contables. Aún nosotros en Nicaragua podemos añadir los principios de contabilidad generalmente aceptados porque se siguen usando en la realidad. Y también otras políticas contables son las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, y las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. Entonces ahí vamos a medir que se apliquen, obviamente, en todo el proceso de contabilidad, que ya sabemos que procesar, clasificar la información contable. Entonces, que en todo ese proceso se haya puesto, se han hecho de acuerdo a estas políticas. En auditoría operativa, lo que vamos a ver es los principios de gestión de los diversos flujos de procesos o los diferentes procesos que aseguran la eficiencia, la eficacia y la economía. Siempre estamos en esas tres palabras clave, que son la eficiencia, la eficacia y la economía. Eso es lo que estamos buscando, que se aplique y lograr llegar a ello, porque en algunos casos, obviamente que no se aplique, pues vas a dar tus recomendaciones respectivas para que la empresa pueda llegar a tener esa eficiencia, esa eficacia y esa economía en todos sus procesos. Los métodos que usamos para realizar una auditoría financiera ya la vimos y por eso se da una clase aparte, que son las normas internacionales de auditoría, las NIA. Las NIA son las que nos explican todo el proceso, desde el inicio hasta el final, de qué es lo que vos debes de tomar en cuenta para poder hacer una auditoría de estado financiero. Entonces, yo digo que es la Biblia para los auditores externos. A la par tienen que tener su NIA, porque ahí está viendo que se aplique. Así como el contador tiene que tener los principios NIC, las NIF, las leyes, a la par de su trabajo, así debe de tener el auditor sus NIA. En el caso de la auditoría operacional, el método lo determinará el auditor de acuerdo a su criterio de experiencia. Pueden adoptarse normas internacionales de auditoría financiera y normas internacionales de auditoría interna. Entonces aquí puedes usar las NIA, puedes usar también en auditoría, en la clase yo acabo de dar las normas internacionales de la auditoría interna y también tu criterio de experiencia. Obviamente ya sabemos que los auditores muchas veces trabajan en base a criterios profesionales, experiencias con otros clientes. Entonces eso a vos te va a determinar qué método vas a llevar a cabo en esa auditoría. Porque si ya venís de hacer una auditoría a las operaciones de caja, entonces a la siguiente vos ya vas a saber cuáles técnicas utilizar. Los interesados en una auditoría financiera son principalmente usuarios externos como los accionistas, el fisco, el banco inversionista. Entonces, eso que decimos que da fe pública es porque, por ejemplo, un banco para otorgarle crédito a una empresa te pide los estados financieros certificados. Necesitan que lleven una opinión de un auditor externo para poder darle esa credibilidad o ese valor y entonces yo entregarte el crédito, aprobarte el crédito. Entonces ahí vemos, por lo general, los usuarios externos siempre nos van a solicitar estado financiero certificado o auditado, como le llamemos. Buenas.
Entonces tenemos los interesados en la auditoría operacional en primer plano, usuarios internos tales como la alta dirección, los gerentes de área, supervisores, y en segundo plano el punto de vista externo. Entonces aquí vemos que el principal usuario va a ser las personas dentro de la empresa, como el gerente general, obviamente, y los socios, porque son los que quieren ver que todas las operaciones se cumplan en tiempo y forma, o sea, optimizar todas las operaciones de la empresa, y por eso vemos las famosas 3G. El ejecutor de la auditoría externa o financiera es un equipo de contadores públicos y auditores. Ya sabemos que quienes la van a realizar. Por lo general puede trabajar, como te decía, de forma independiente. Un contador público, una vez que se registró, tiene su CPA, él puede ofrecer sus servicios de auditor de forma independiente, pero también equipos de contadores que son las firmas de auditores, que ya son, por lo general, aquí en Nicaragua son sociedades anónimas, las firmas de auditores, y entonces ellos ofrecen los servicios de auditoría a los diferentes clientes. En el caso de la auditoría operacional, puede ser un equipo formado por contadores públicos y profesionales de otras disciplinas. Porque, por ejemplo, si vas a hacer una auditoría a un proceso, por ejemplo, donde incluya informática, entonces además de contadores públicos puede haber un ingeniero en sistema o una persona especializada en esa área. Entonces ahí, igual como en la auditoría interna que vos añadís profesionales, aquí también en la auditoría operacional puede añadir profesionales o especialistas en alguna área que el equipo de contadores no las tenga, y eso es válido, pues lo vemos en auditoría interna, que en ciertas situaciones es necesario contratar o subcontratar a especialistas en algunos temas, porque el contador público tampoco puede saber de todo. Entonces hay temas que ahí es donde se incluyen a especialistas. En el informe de la auditoría financiera, su contenido está basado esencialmente en aspectos de los estados financieros. Vemos que lo que damos al final es un dictamen donde va a estar la opinión del auditor, y en la auditoría operacional el contenido, cualquier aspecto de importancia de la administración o de las operaciones de la empresa. El objetivo de la evaluación del control interno, porque decía que el control interno se va a evaluar en la auditoría externa, en la financiera, en la interna, en la operacional, en todos los tipos de auditoría, pero desde diferentes enfoques. Entonces, en la auditoría financiera, el control interno lo vamos a hacer con el objetivo de determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría que se aplicarán. Y en la auditoría operacional vamos a determinar las áreas débiles o críticas más importantes para así orientar todos los esfuerzos de la auditoría operacional. Porque como hablaba, el control interno puede ser débil o puede ser fuerte, y entonces eso me va a dar a mí esa información para yo detectar cuáles son las áreas débiles de la empresa, y hacia ahí enfocar la auditoría operacional. En lo que tiene que ver con la auditoría interna y la auditoría operacional, actualmente los auditores internos han adoptado el término de auditor operacional, lo cual obedece a que tradicionalmente la auditoría interna se ha ligado a brindar asesoría gerencial, aunque el auditor interno no es también operacional, pero sí se incluye dentro de la auditoría interna la auditoría operacional. El auditor interno siempre deberá estar en aptitud de evaluar el proceso generador de información financiera, particularmente cuando en esta área se detecten fallas de consideración. Por lo general, dentro de la auditoría interna, se incluye lo que es la auditoría financiera, la auditoría operacional y la auditoría informática o de sistema. Entonces, ahí tiene su relación la auditoría interna con la auditoría operacional. Preguntas, ¿verdad? Pues no, profe, estoy
clara por el momento. Lo entendía todo. Para que comencemos a evaluar y como nos van a ir revisando, voy a subir algo como que hagas un pequeño ensayo de este primer tema, ¿oíste? Ok. Yo voy a poner ahí cuáles van a ser la guía del ensayo, que si una hoja que tiene que contener. Ok, ok. Ahí nos vayan viendo que vamos a ir evaluando. Ya cuando veamos, por ejemplo, un programa, allí te voy a pedir que investigue un ejemplo. No, yo voy a dar un ejemplo, que voy a investigar otro, y así vamos a ir por esta parte, hasta que lleguemos ya a un ejemplo de auditoría operacional. Está bien. Profesor, y voy a hacer examen, ¿verdad? En esta clase. Solo uno al final. Ah, bueno. Sí. Porque así evalúelo otra vez, de 0 a 100. De 0 a 100 todita las 20 horas. Entonces ahorita, para que vayamos acumulando así de poquito y nos vayan viendo como nos van a ir revisando en la aula virtual, entonces yo voy a subir, no le he subido, una tareita de un ensayo sobre este tema. Está bien. Para yo así estar revisando. Sí, yo ahí voy revisando, voy poniendo las notas para que vayamos forjando, digamos, ese 100 de a poquito, y por último hacer un examen para que obviamente también ahí quede. O sea que si nos vamos a ir viendo presencial, ahorita ya salió el comunicado formal que del 3 al 16 de mayo quedan 100% virtuales las clases. Y bueno, esto lo hace la universidad porque no sabe ahorita pues qué va a pasar, se puede extender, pero obviamente lo va dando corto porque los alumnos de primer año se pueden retirar, porque vos sabes que hay mucha gente que no le gusta la virtualidad. Sí. Entonces van a ir viendo pues cómo se va dando la situación, porque ahorita pues está tomando en cuenta muchos factores la universidad de lo que es la pandemia. Entonces, bueno, es como una protección. Hay alumnos que están en contra, pero también es cuidar a los alumnos y a los profesores. Sí. Es cierto. Entonces, esta clase tuya, yo la pedí, que la vamos a hacer 10 horas presenciales y 10 virtuales. Obviamente, como ahorita del 3 al 16 va a estar virtual, así vamos a ir avanzando, pero ya después nosotros podemos llegar. Pero lo que te quiero decir es que toda la evaluación la voy a hacer aquí. Digamos, los 100 puntos los vamos a acumular acá para que aquí quede. Aunque nosotros nos veamos y te explique de forma presencial, pero todo lo vamos a ir haciendo acá, lo que tiene que ver con acumulado y examen. Dale, pues, profesor, está bien. Ok, hasta ahí llegamos y yo te envío los links si seguimos por acá, y después te aviso cuando nos reunimos de forma presencial. Dele, pues. Buenas tardes, Berta. Dele, pues, profesor. Gracias. Buenas tardes. Gracias.